Crecí en un pueblo con un extraño ritual anual. Es simplemente aterrador. Hey, hola a todos. Mientras grabo esto, me estoy recuperando de la borrachera que me ha dado por todas las demás borracheras. Sería seguro decir que finalmente he tocado fondo. Durante muchos años he intentado ahogar mis penas con el alcohol, las sustancias tóxicas y aventuras de una sola noche, pero finalmente me he dado cuenta de que no puedo escapar de mi pasado y debo enfrentarme al horror de lo que me tiene deparado el futuro. Verán, toda mi vida adulta ha estado marcada por el trauma que sufrí cuando solo tenía 18 años. Fue cuando lo perdí todo y a todos, y me vi obligado a escapar de la ciudad que llamaba hogar. Durante los últimos 26 años he estado plagado de aterradores flashbacks, viviendo bajo la oscura sombra del trastorno de estrés postraumático y la culpa de superviviente. Sí, he hablado con sacerdotes y psiquiatras, pero nadie ha podido ayudarme. El psiquiatra me dijo que crecí en una secta y que tengo que darme cuenta de que lo que pasó no fue culpa mía. Sin embargo, como verán todos ustedes, no es algo tan sencillo. Sí, la comunidad en la que crecí estaba aislada del resto del mundo y teníamos un extraño conjunto de reglas y rituales que debíamos respetar. Pero estas tradiciones no fueron la creación de un sectario enloquecido en busca de poder. Oh, no. De hecho, fueron muy necesarias para la supervivencia de nuestra comunidad, y esto mantuvo a nuestro pueblo a salvo durante décadas. Eso fue hasta el fatídico verano del 98, cuando todo se vino abajo. Pocos creerán mi relato de estos extraños y sangrientos acontecimientos. La mayoría pensarán que yo estoy loco o delirante, y algunos podrían creer que estoy tratando de encubrir mi propia complicidad en estos hechos. Pero simplemente no, ya no me importa. He guardado este oscuro secreto para mí durante demasiado tiempo y creo que ya es hora de que revele la verdad. Estoy grabando este relato ahora porque podría ser mi última oportunidad de hacerlo. Porque como verán, yo volveré allí, a las ruinas de un pueblo a la que escapé hace más de un cuarto de siglo. Volveré a enfrentarme a mis demonios, y lo digo en sentido literal, no metafórico. El monstruo contra el que voy a luchar es un enemigo formidable, y no sé si sobreviviré a la batalla que se avecina. Los peligros son grandes, pero tengo que hacerlo. Mi alma depende de ello. Pero antes de lanzarme al fuego, les voy a comentar cómo empezó todo. Yo nací y crecí en el pequeño y aislado pueblo rural de Jericho, el cual no encontrarán en ningún mapa, al menos al día de hoy. Oficialmente, el asentamiento fue abandonado tras un incendio forestal durante el caluroso verano de 1998, pero eso fue simplemente una tapadera inventada por las autoridades y los medios de comunicación. Supongo que no puedo culparlos por la mentira. De todos modos, nadie me habría creído en la verdad. Resulta difícil grabar las extrañas tradiciones de nuestro pueblo a los forasteros. Las reglas bajo las que vivíamos parecen una locura, pero para nosotros, cuando éramos pequeños, tenían todo el sentido del mundo. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Permítanme contarles un poco sobre la historia de mi desafortunado pueblo. El asentamiento fue fundado por un pionero y predicador llamado el pastor Franklin White durante la década de 1860. Aislado y rodeado por los vastos bosques del noroeste del Pacífico, Jericho fue construido a la sombra de un volcán extinto que fue bautizado como el Monte Raptura, aunque los habitantes originales de la región lo llamaban de otra manera. Jericho se estableció dentro del antiguo territorio de la nación Modoc, pero hacía mucho tiempo que habían abandonado las tierras que rodeaban la montaña, las cuales creían que estaban malditas. Es posible que el pastor White y sus seguidores hayan escuchado las leyendas de los pueblos indígenas, pero sin duda los descartaron como supersticiones tontas, porque se establecieron a la sombra de la montaña e intentaron construir una comunidad fronteriza. El registro histórico de los años siguientes es fragmentario.
y está marcado por lagunas y relatos contradictorios. Lo que sabemos es que el pueblo sufrió terriblemente durante sus primeros años y que muchos colonos fallecieron o desaparecieron. Los inviernos eran duros sin duda, pero los veranos eran cuando se desataba el verdadero horror. Los colonos no eran eliminados por guerreros indígenas o la fauna local, sino que eran víctimas de un antiguo mal que habitaba en la montaña. Un monstruo que hibernaba durante todo el año y emergía de su guarida cada verano para buscar nuevas presas. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente qué es el monstruo ni de dónde vino originalmente, pero todos los intentos de eliminarlo han fracasado. Es más, los cuentos de los Modoc sobre la bestia en la montaña datan de siglos atrás. Por lo tanto, debemos asumir que es inmortal o lo más cercano a hacerlo, lo cual marca alguna diferencia, ¿saben? Así pues, el pastor White y su rebaño habían construido sin saberlo su asentamiento en medio de los terrenos de caza de un depredador inmortal. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Bueno, cualquier persona sensata habría salido corriendo. Habrían cortado por lo sano y se habrían llevado lo que quedaba de su pueblo de una vez, pero el pastor White nunca iba a hacer nada de esto. Como su nombre y su profesión sugieren, el pastor White era un hombre profundamente religioso, y los trágicos acontecimientos de esos primeros años no hicieron más que aumentar su fervor religioso hasta que sus creencias alcanzaron niveles fanáticos. El pastor escribió mucho durante esa época, y sus diarios se convirtieron en la base de la cuasi religión que finalmente se apoderó de nuestro pueblo. Han pasado muchos años desde mi educación religiosa, y los escritos originales de Young hace tiempo que se redujeron a cenizas. Por lo tanto, no puedo recordar el texto exacto del libro sagrado del pastor, pero sí que recuerdo extractos y citas. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que eran divagaciones medio desquiciadas de un fanático. Se habló mucho de una nueva profecía, una prueba de Dios y una batalla de vida o muerte contra el engendro satánico que habitaba en la montaña. Pero lo más importante fueron las 5 reglas o nuevos mandamientos que estableció el pastor y el ritual anual que se estableció, pero yo hablaré de ellos más adelante. Debo reconocerle el mérito a Franklin White. A pesar de sus muchos defectos, él y sus seguidores más leales lideraron la lucha contra este monstruo. Pronto se dieron cuenta de que era imposible eliminar a la bestia, pero que las balas y las espadas podían herirlo y debilitarlo. Lucharon contra el monstruo en batallas continuas por todo el bosque y lo obligaron a volver a subir a la montaña. El costo fue alto, ya que muchos colonos murieron durante la lucha. La criatura con la que lucharon era fuerte y capaz de grandes engaños, pero al final White y sus luchadores salieron victoriosos, ya que hicieron retroceder al monstruo y lo atraparon, salvando así a la ciudad de una destrucción segura. Naturalmente, White atribuyó la victoria a Dios, pero también se proclamó a sí mismo como un profeta santo encargado de defender a Jericho y a su pueblo elegido del demonio que habitaba en la montaña. Pero el verdadero mal nunca muere, ¿verdad? Y el monstruo siempre amenazaría al pueblo y a su gente. La única esperanza era contener a la bestia, mantenerla débil y atrapada para que nunca más pudiera descender sobre la ciudad y masacrar a nuestra gente. Por eso el pastor White instituyó el ritual anual, para que el mal contra el que luchó pudiera ser controlado y contenido mucho después de su muerte. Hablaré de los detalles del ritual a su debido tiempo, pero primero debo completar mi breve historia del pueblo. El ritual establecido por el fundador de nuestro pueblo estuvo vigente durante más de 130 años, desde el año 1866 hasta 1997. Durante todo este tiempo, el ritual solo falló una vez. El terrible verano de 1942 quedó grabado en nuestra crianza y educación durante mi juventud. Muchos de nuestros jóvenes fueron reclutados para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y los que se quedaron atrás se volvieron complacientes.
Es una historia larga y complicada, pero la conclusión es que la bestia escapó de su guarida sellada y una vez más lanzó un asalto mortal sobre el pueblo de Jericho. En el ataque posterior murieron 13 personas y gran parte del lado este del pueblo quedó reducida a cenizas. Al final el monstruo fue obligado a regresar a la montaña, pero la devastación que causó en nuestra comunidad no se olvidó y pasaría mucho tiempo antes de que alguien volviera a cuestionar el ritual. Cuando cumplí la mayoría de edad, solo había un sobreviviente del desastre de 1942, el cual aún vivía en nuestro pueblo. Su nombre era Jerry Becker. Jerry había alcanzado un estatus casi legendario en la comunidad en los años 90. Todo tras haber liderado la lucha en 1942 cuando era apenas un adolescente. Para el verano de 1998, Jerry ya tenía más de 70 años, pero aún tenía una reputación temible. Vivía solo en una cabaña de madera en el límite de la zona prohibida y desempeñaba un papel destacado en el ritual anual durante más de 5 décadas. Cuando era niño temía y respetaba al viejo Jerry, y me duele recordar lo que le ocurrió. Pobre de él. Y luego está mi historia, por si sirve de algo. Mi nombre es Benjamín, pero eso es todo lo que obtendrán de mí. Basta con decir que soy un residente de Jericho de 4ª generación, y por lo tanto debería haber sido un miembro establecido y respetado en la comunidad. Pero lamentablemente eso no fue siempre el caso. Durante toda mi infancia una nube de sospecha se cernió sobre mí por algo que no era culpa mía. Mi madre quedó embarazada de mí cuando todavía era adolescente y fuera del matrimonio. Esto habría sido un escándalo suficiente para una pequeña comunidad religiosa, pero el verdadero problema estaba en mi padre. Acababa de cumplir 18 años y fue seleccionado por sorteo para participar en el ritual anual durante el verano de 1979. Pero por alguna razón, mi padre no siguió adelante con el ritual. Se fue del pueblo la noche anterior al inicio del ritual y nunca regresó, dejando también atrás a mi madre embarazada junto conmigo. Abandonar a la madre de su hijo no nacido hubiera sido bastante malo, pero la verdadera vergüenza fue abandonar a la comunidad y no cumplir con su deber sagrado. Esto era peor. Por esta razón, mi padre era considerado un cobarde y un traidor en nuestro pueblo. Nada de esto fue culpa de mi madre y mucho menos mía, claro, pero fuimos nosotros los que nos quedamos atrás para lidiar con las consecuencias de las acciones de mi padre. Mi madre nunca se recuperó del todo de la traición, y como consecuencia desarrolló un problema con la bebida y acabó convirtiéndose en una especie de paria en nuestro pueblo. En cuanto a mí, tuve una infancia muy difícil. No me atrevería a decir que me marginaron en nuestra comunidad, pero siempre sentí que había un signo de interrogación sobre mí. Otros chicos me intimidaban e incluso los adultos murmuraban a mis espaldas, preguntándome si la manzana no había caído lejos del árbol, y se preguntaban si la sangre traidora de mi padre corría por mis venas. Sin duda este trato tuvo un impacto en mí. Siempre sentí que tenía algo que demostrar y eso puede ser algo peligroso. Permítanme que los lleve de regreso a la víspera del solsticio de verano de 1998, el día antes de que el infierno se desatara sobre nuestro desprevenido pueblo. Yo asistía a la ceremonia anual en el salón de nuestra iglesia, sentado entre mis amigos y vecinos. Esa noche era la más concurrida del año, y la iglesia estaba abarrotada hasta los topes, y los que llegaban tarde se veían obligados a permanecer de pie en los pasillos o en la parte trasera. Prácticamente todo el pueblo estaba aquí, con algunas excepciones notables, incluida mi propia madre. Ella prefería la compañía de una buena botella en lugar de la calidez y la solidaridad de nuestra comunidad. Esto me irritó muchísimo, pero traté de no pensar en mi madre en ese momento. En cambio, estaba concentrado en lo que podría ser la noche más importante de mi vida, ya que finalmente tuve la oportunidad de demostrar mi valía y borrar la mancha de la traición de mi padre.
Recuerdo que estaba sentado en la tercera fila desde el frente junto a los Anderson, los cuales eran efectivamente mi familia sustituta. Nathan había sido mi mejor amigo desde que tenía 4 años. Él se sentó a mi lado esa noche, todo con una sonrisa pícara en los labios y sus ojos iluminados con un brillo travieso. Así es como me gusta recordarlo, el verdadero Nathan, antes de que nos golpeara todo el dolor y el sufrimiento. Nathan parecía tranquilo y seguro esa noche, pero yo sabía lo nervioso que estaba porque yo me sentía igual. Nathan y yo éramos como hermanos y enfrentaríamos este desafío juntos. El padre de Nathan se sentó en el banco junto a su hijo, Paul Anderson, que casualmente era el sheriff de nuestra ciudad. El sheriff Paul se había convertido en un padre sustituto para mí a lo largo de los años, asumiendo el papel de convertirme en un hombre. No sé dónde habría terminado sin su guía y apoyo. En ese momento se giró hacia mí, sonrió levemente y asintió con la cabeza para tranquilizarme. Ese simple gesto me dio confianza porque sabía que el sheriff Paul me respaldaba. Y por último estaba Jessica, la hermana gemela de Nathan, sentada al final de la fila. Yo la miré con nostalgia por un momento, admirando su cabello largo y oscuro, sus ojos verdes brillantes, su piel suave e inmaculada, y por supuesto, su cuerpo voluptuoso y hermoso. Ella me sorprendió mirándola, y me dirigió una dulce sonrisa y un guiño cómplice. Le devolví el gesto, pero rápidamente aparté la mirada, temeroso de que Nathan o su padre se dieran cuenta de la química que había entre nosotros, pero afortunadamente ninguno de los dos se dio cuenta. Mis sentimientos por Jessica habían complicado mi relación con la familia Anderson, y sabía que este era un problema que finalmente tendría que afrontar, pero no esa noche. El pastor Eddie White, el predicador actual del pueblo, se dirigía a la numerosa congregación. Como su nombre lo indica, el pastor Eddie era descendiente del fundador de nuestro pueblo, y era propenso a ataques de fanatismo similares, aunque carecía del carisma, el coraje y los dotes de liderazgo de su difunto antepasado. Estaba de pie sobre el altar en la parte delantera de su iglesia, vestido con una túnica blanca y mirando a la gente del pueblo con ojos nerviosos y una sonrisa falsa plasmada en su rostro regordete. Su esposa Yasmín estaba sentada en la primera fila, sonriendo con entusiasmo debajo de su peluca rubia. Sus ojos azules estaban fijos en su esposo mientras se preparaba para su sermón. A Eddie y Yasmín White le agradaban pensar que ellos eran los que dirigían el pueblo, pero el sheriff y el alcalde eran los verdaderos líderes de esta comunidad y mantenían a raya a la familia White. El alcalde se llamaba Dan Cooper y se sentaba en la primera fila del otro lado del pasillo junto a su esposa Teresa y sus hijos Peter y Amy. Su hijo Peter tenía solo 12 años y era demasiado joven para ser seleccionado para el ritual, donde la edad mínima era de 18 años y solo los varones podían ser reclutados. Hubo mucha conversación animada y murmullos ante la congregación apretada mientras todos los presentes especulaban sobre el sermón que se avecinaba y, por supuesto, el ritual programado para el día siguiente. El pastor habló a través del micrófono conectado a su podio y pidió silencio. Algunos escucharon y dejaron de hablar, pero otros cuantos no oyeron al pastor o simplemente ignoraron su petición. Nathan y yo nos reíamos entre dientes mientras disfrutábamos perversamente de la vergüenza del pastor, pero una mirada dura del sheriff fue suficiente para callarnos. Mientras tanto, el pastor hizo otro llamado al silencio, pero fue en vano. Al final, el alcalde tuvo que levantarse de los bancos y enfrentarse a la multitud, haciendo un gesto a la congregación y obteniendo su conformidad al instante. Un momento después, toda la charla silenciosa en el salón se disipó. La sonrisa falsa en el rostro del pastor nunca vaciló, pero vi la mirada enojada que le lanzó al alcalde antes de continuar. Claramente Eddie estaba celoso del respeto que el alcalde se había ganado entre la gente del pueblo. Sin embargo, comenzó su sermón y la congregación escuchó.
Buenas noches, damas y caballeros. Qué placer ver a tantos de ustedes aquí en esta gloriosa noche. Cuando los miro a todos ahora, me lleno de esperanza y alegría, porque veo que la fe y las tradiciones de nuestro pueblo siguen siendo tan fuertes como siempre, y con Dios de nuestro lado seguramente prevaleceremos. Ante esto hubo una ronda de aplausos entusiastas antes de que el pastor continuara. Cuando mi antepasado fundó este pueblo, el Señor lo puso a prueba. Él y los primeros pioneros se enfrentaron a un gran desafío cuando se vieron obligados a luchar contra un mal que surgió de las profundidades del infierno. Esta misión fue peligrosa y ardua, pero con la voluntad de Dios, de nuestro Dios, mi antepasado triunfó contra todos los pronósticos. Ante ello se produjo otra ronda de aplausos antes de que el pastor White pasara a la siguiente parte. El pastor Franklin White no solo salvó a nuestro pueblo de la bestia, sino que también nos dio las herramientas y los sistemas para mantener a raya al demonio, desde ahora hasta el final del tiempo. El buen Señor nos dio 10 mandamientos para vivir según ellos, entregados a Moisés en el monte Sinaí. Y antes de que mi antepasado falleciera, nos dejó 5 reglas. Como si fuera una señal, todos nos levantamos de nuestros bancos y comenzamos a recitar los 5 mandamientos de Franklin White. Estaban expuestos en la pared detrás del altar, pero creo que todos los presentes sabían las reglas de memoria. ¡Carajo! Han pasado 26 años y yo todavía recuerdo palabra por palabra. Mandamiento número 1. No camines solo por el bosque después del anochecer. Incluso cuando la bestia esté contenida, aún tiene poder sobre la oscuridad. Mandamiento número 2. Nadie puede entrar en la zona prohibida a menos que esté realizando un trabajo oficial de la iglesia o participando en el ritual anual. Mandamiento número 3. Sin excepción, el ritual debe realizarse todos los años antes del solsticio de verano. Mandamiento número 4. El maestro del ritual asume la responsabilidad de garantizar que el plan se ejecute con éxito. Todos los seleccionados deben seguir sus órdenes. Mandamiento número 5. En caso de que un ritual falle, todos los habitantes del pueblo deben presentarse en el salón de la iglesia para coordinar la defensa de la comunidad. Y eso fue todo. Los 5 mandamientos que se deben seguir para mantener a Jericho a salvo. Suena simple, ¿no? Pero bueno, esa noche el pastor White se apresuró a recordarnos las consecuencias cuando no se respetan estas reglas. Y para que no olvidemos el terrible verano de 1942, nunca más, gente, nunca más. Se produjo un silencio solemne mientras la siniestra advertencia del pastor se asimilaba, pero White estaba más animado cuando llegó a la siguiente sección de su sermón. Bueno amigos, hemos cubierto lo esencial, pero ahora vayamos al evento principal. Hubo otra ronda de aplausos de la multitud, así como murmullos de emoción. Yo miré a Nathan y él me miró a los ojos. Este era el momento que habíamos estado esperando. Ahora parece casi ridículo mirar atrás, pero en ese momento ambos pensamos que este era el evento que definiría nuestras vidas. Yo asentí con la cabeza y le di una palmada en la espalda a mi amigo. Esperamos en silencio al primer anuncio. 2 feligreses trajeron un sombrero de copa, dentro del cual habían varios trozos de papel arrugados. El pastor tomó el sombrero y lo colocó sobre el podio antes de hablar por el micrófono una vez más. Para que me ayude en la sección, voy a llamar a mi amada y hermosa esposa al escenario, continuó el pastor. Yasmín estaba radiante mientras se levantaba de su banco y se dirigía con confianza al escenario con sus tacones altos. Siguió sonriendo mientras permanecía al lado de su esposo. Rebuscó en el sombrero y sacó un pequeño trozo de papel. En ese momento todos estábamos al borde de nuestros asientos. Se podría haber oído caer un alfiler en el salón de la iglesia. Y la tensión era casi insoportable mientras observábamos a Yasmín entregarle el papel a su esposo. Siguió otro momento tenso antes de que el predicador leyera el nombre en voz alta. Nathan Anderson, dijo.
Mi mejor amigo no pudo controlar sus emociones mientras gritaba, «Sí, yo acepto», y daba un puñetazo al aire en señal de alegre celebración. Yo sonreí y le choqué el hocico a Nathan. Su padre estrechó la mano de su hijo y el resto de la gente del pueblo aplaudió en respetuosas felicitaciones, aunque yo noté que Jessica no parecía feliz, ya que frunció el ceño con fastidio. «Bien hecho, jovencito», anunció el pastor. «Sabemos que tú no nos defraudarás, Nathan». Sentí una mezcla de emociones en ese momento. Estaba feliz por mi mejor amigo, por supuesto, pero también preocupado, porque deseaba muchísimo estar a su lado, pero no había garantía de que mi suerte fuera elegida. Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi a la esposa del pastor elegir un segundo nombre y entregárselo a su esposo. Vi que la sonrisa del pastor White se desvaneció cuando frunció el ceño y leyó el segundo nombre. Era mi nombre. Estaba en estado de shock. Apenas podía creer lo que acababa de escuchar. La respuesta de la multitud fue algo tibia. Algunas personas aplaudieron, pero otras dejaron escapar jadeos de sorpresa y murmullos de desaprobación. Pero Nathan y su padre estaban eufóricos. Mi mejor amigo gritó por segunda vez y me abrazó con fuerza. Y entonces fue cuando me di cuenta de lo que había hecho. Había deseado con todas mis fuerzas redimir el apellido de mi familia en ese pueblo, pero ahora era real y sentía la pesada carga de la responsabilidad sobre mis jóvenes hombros. El sermón continuó, pero no podía concentrarme en las palabras del pastor porque tenía la cabeza llena de las implicaciones en mi elección. Quería salir de ese salón de la iglesia y alejarme de las miradas indiscretas y los susurros. Finalmente la ceremonia terminó y nos dejaron ir. Al día siguiente era el gran día y todos querían volver a casa para prepararse, pero Nathan y yo no. Estábamos demasiado emocionados y necesitábamos ir a algún lugar para relajarnos. Jessica vino con nosotros para gran disgusto de Nathan, pero para mi secreto fue un alivio. Esperaba tener la oportunidad de hablar con ella a solas en algún momento de la noche. Los tres salimos de la iglesia y caminamos por el pueblo hasta el viejo cobertizo para botes junto al lago. Allí íbamos habitualmente a relajarnos y disfrutar de nuestro pequeño alijo de alcohol y marihuana, un secreto que obviamente le ocultamos al padre de Nathan y Jessica. Pero antes de llegar a nuestro santuario, nos enfrentamos a Billy y a Randy, un par de matones desagradables del pueblo que estaban en nuestro año de colegio. Ambos habían sido rivales de Nathan y de mí durante demasiado tiempo. Los matones simplemente nos bloquearon el paso por la calle principal, burlándose y gritando insultos desde la acera con frío rencor en sus ojos. Los chicos estaban amargados porque no los habían seleccionado para el ritual, a pesar de que el sorteo fue completamente aleatorio. «Oye, mira, ahí vienen esos malditos idiotas», gritó Billy. Randy se burló cruelmente antes de sumarse a la diatriba. «Ay, viejo, ese sorteo fue un carajo. Todos sabemos que está arreglado. El hijo del sheriff obtiene el trabajo principal. ¡Ja! Nadie se lo cree». Nathan a veces podía ser un poco irascible, pero en esta ocasión actuó con calma, simplemente riéndose en la cara de Randy mientras respondía. «Sí, como ustedes digan, chicos», respondió. «Ustedes crean lo que quieran, y no se preocupen. Estoy seguro de que sus nombres saldrán a relucir el año que viene». Sí, fue la respuesta correcta, pero desafortunadamente Randy y Billy nos echaron atrás, se acercaron y nos bloquearon. «Oye, ¿y tú?», Billy frunció el ceño mientras me señalaba agresivamente. «¿Acaso van a dejar que el hijo de un traidor participe en el ritual? Debe ser una maldita broma». Yo intenté tragarme la ira, pero no pude evitar escupir mi furiosa réplica. «Vete al carajo, Billy», dije. «Ahí es donde iremos todos cuando lo arruinen, chicos. De todos modos, supongo que no debería preocuparme. Benjamín simplemente va a escapar como su querido papi. La cobardía corre por tus venas, chico». Yo apreté los dientes y los puños, pero fue Jessica quien dio un paso adelante y habló en mi defensa. «Por favor, dejen a Ben en paz», dijo mientras avanzaba para enfrentarse a los abusadores.
Él es un gran chico y no se parece en nada a su padre. Billy gruñó y miró a Jessica con desprecio antes de escupir su odiosa respuesta. Oye, perra, aquí estamos hablando los hombres, así que cállate la boca. Jessica reaccionó con una furia predecible. Su rostro se puso rojo mientras cargaba hacia adelante y abofeteaba con fuerza a Billy en la cara. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera!, gritó mientras Billy se tambaleaba en estado de shock. Randy respondió instintivamente al ataque contra su amigo, lanzándose hacia adelante y agarrando a Jessica. Sin embargo, yo no lo iba a tolerar, ya que me movía entre los dos y empujé físicamente a Randy hacia la banqueta. Un momento después, Billy se recuperó de la bofetada y apretó los puños en preparación para una pelea, pero esta vez Nathan intervino, dando un paso adelante con furia en sus ojos mientras gruñía sus palabras con los dientes apretados. «Toca a mi hermana y yo te romperé el jodido cuello, ¿escuchaste?». Billy sabía que Nathan hablaba en serio y pudo ver el miedo en los ojos del abusador mientras se retiraba. Un momento después, Billy ayudó a su amigo a levantarse de la banqueta y salieron corriendo por la calle, aunque Billy gritó una amenaza de despedida mientras se alejaban. ¡Que se jodan, chicos! Ustedes obtendrán lo que merecen. Y luego corrieron alrededor del bloque y desaparecieron de la vista. Nathan y Jessica todavía estaban molestos y enojados después del enfrentamiento, y me tocó a mí calmarlos. Sí, que se pudran esos malditos, dije con una sonrisa en la cara. Vamos, chicos, vamos ahora sí a divertirnos. 10 minutos después estábamos encerrados en el viejo cobertizo para botes, ignorando la humedad mientras bebíamos cervezas tibias y pasábamos un buen porro. El alcohol y la hierba ayudaron a calmar el ambiente, y los tres pudimos relajarnos para charlar. «¡Ay, esos tipos son unos completos imbéciles!», proclamó Nathan con seguridad. «No nos dirán nada a partir de mañana. Seremos como reyes en este pueblo». Yo me reí nerviosamente antes de intentar hacer que mi amigo volviera a la realidad. «Vamos, amigo, estamos ahí principalmente para observar y aprender cómo funciona el ritual. No es gran cosa». Por supuesto, para mí fue un gran problema, pero no quería parecer demasiado arrogante delante de Jessica. Sin embargo, la chica respondió con una risa burlona. «Vamos, chicos, vamos a ver la realidad», exclamó después de darle una larga calada al porro. «Todo esto es una tontería y ambos lo saben». «¿De qué carajos estás hablando, Jessica?», respondió Nathan algo molesto. «Sí, piénsenlo. ¿Han visto alguna vez a la bestia en la montaña? ¿Conocen a alguien que ya la haya visto?», preguntó. «Oh, Jerry Baker lo ha visto», respondí a la defensiva. «Oh, sí, ¿vas a creerle a ese viejo loco? ¿Recuerdas cómo nos echó del bosque cuando éramos solo niños?», respondió. Sí, lo recordaba, y cuando éramos más jóvenes le tenía un miedo terrible al viejo Jerry. «Pero eso sucedió porque estábamos rompiendo las reglas, Jessica», respondí con docilidad. «Sí, las reglas, la ceremonia, el ritual en el que solo los hombres pueden participar. Vaya tontería. Tienen todo este sistema para mantenernos a nosotras en nuestro lugar, para mantenernos viviendo con miedo, para que nunca cuestionemos a las personas que están a cargo». «Entonces, ¿qué estás diciendo, hermana?», interrumpió Nathan. «¿Crees que el monstruo no existe?». Jessica se encogió de hombros con desdén antes de pasarme la hierba. «Quizás había algo allí originalmente, un puma o un oso o algo así, pero ya no. Es solo un mito que los líderes del pueblo mantuvieron durante todos estos años. Piénsenlo, estamos en los años 90, por el amor de Dios. ¿De verdad creen que podrían mantener esto en secreto para el resto del mundo?». Nathan y yo nos miramos mientras las dudas se apoderaban de nuestras mentes. ¿Podría tener razón Jessica? ¿Era todo esto una mentira inventada por los ancianos del pueblo? No sabía qué decir, pero Nathan habló para desafiar a su hermana. «Estás mintiendo, Jessica. El monstruo es real y todo el mundo lo sabe. Mañana iremos allí para salvar a nuestro pueblo». Sí, como digas, está bien, Nathan, yo lo entiendo. Quieres ser el gran hombre que salve el día, ¿no es así?», replicó ella. «No,
Estoy haciendo esto por mi mamá, respondió Nathan enojado. Jessica no tuvo una respuesta para esto, ya que interrumpió el contacto visual y bajó la cabeza avergonzada. La madre de ambos era una mujer maravillosa llamada Patricia, la cual me había cuidado cuando mi madre bebía del alcohol. Había fallecido de cáncer de mama 2 años antes. Toda la familia había quedado devastada, pero Nathan se había tomado la pérdida con especial dureza. Mi amigo había estado en peligro de descarrilarse antes de que pudiéramos volver a encarrilarlo. Ahora estaba claro por qué el ritual significaba tanto para él. Quería hacerse su parte para honrar el legado de su madre y proteger el pueblo que ella tanto amaba. Durante un largo momento se produjo un silencio sombrío en el aire y nadie dijo una sola palabra. Una vez más me tocó a mí hablar. Está bien, chicos. Será mejor que nos pongamos en marcha. Mañana es un día importante y todos tendremos que dormir un poco, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón, amigo, dijo Nathan levantándose y dándome una palmada en la espalda. Vendrás a casa con nosotros, ¿verdad?, me preguntó Jessica. Oh, no, lo siento. Necesito ir a casa y hablar con mi madre. Nathan frunció el ceño y puso cara de simpatía. Dios mío, amigo, va a ser divertido, dijo con sarcasmo antes de salir de la cabaña. Jessica y yo nos quedamos solo por un momento y aprovechamos la oportunidad para acercarnos y ensartarnos en un beso apasionado. Buena suerte con tu madre, dijo Jessica con simpatía mientras me miraba en los ojos. Si es demasiado, ven y quédate con nosotros esta noche. Sí, claro, lo haré, respondí. Ambos estábamos preocupados de que Nathan sospechara, así que Jessica y yo rompimos nuestro abrazo y salimos de la casa de botes, uniéndonos a mi amigo mientras caminábamos hacia la cálida noche de verano. Caminé lentamente hasta casa, tomándome mi tiempo mientras me preparaba mentalmente para el difícil encuentro que me esperaba. Al final me armé de valor y afronté la situación, sacudiendo la cabeza con disgusto mientras pasaba por nuestro césped descuidado y me acercaba al destartalado bungalow donde había crecido. La pintura de la puerta se estaba descascarando y los escalones que conducían al patio crujían. Todo el lugar estaba a punto de desmoronarse. Pasé gran parte de mi adolescencia tratando de cuidar de mi madre y de la casa, trabajando en empleos de medio tiempo después de la escuela y pasando las noches tratando que dejara de beber. Sin embargo, hacía tiempo que había dado por perdida esta situación. Pasaba la mayor parte del tiempo con los Anderson y solo la visitaba de vez en cuando para comprobar que mi madre seguía con vida. Solía odiarla por todo lo que me hizo pasar mientras crecía, pero ahora, después de todos estos años, puedo entender un poco mejor su situación. Sin embargo, en esta noche lo único que quería era contarle a mi madre la noticia e irme directo a la cama, aunque dudaba que pudiera salirme con la mía tan fácilmente. Abrí la puerta principal después de luchar con la cerradura oxidada y me dirigí a la sala de estar llena de basura, donde encontré a mi madre desmayada en el sofá con una botella de vodka vacía en el suelo a su lado. Yo suspiré en voz alta y puse los ojos en blanco, decepcionado pero no sorprendido. Después seguí la rutina demasiado familiar de sentar a mi madre y tratar de despertarla. Una parte de mí esperaba no poder despertarla. Tal vez se quedaría dormida hasta la hora del almuerzo al día siguiente y se perdería el ritual por completo, pero por desgracia no tuve tanta suerte. Mi madre finalmente se despertó, abrió lentamente sus ojos enrojecidos y observó aturdida su entorno. Me miró y yo retrocedí al percibir el fuerte olor a alcohol en su aliento. Bueno, miren quién ha decidido a dar la cara finalmente, dijo con voz ronca. Dios mío, madre, ¿cuánto has bebido?, respondí con disgusto. ¿Pero a ti qué carajos te importa?, replicó ella a la defensiva mientras se sentaba en el sofá. De todas formas, no es como si estuvieras aquí. Supongo que estás demasiado ocupado con tu nueva y mejorada familia, ¿no lo crees? Yo ignoré el evidente intento de hacerme sentir culpable y seguí adelante. Oye, escucha, mamá, tengo algo que decirte. ¿Ah, sí?, respondió ella, ahora con interés despertado. Sí,
Fui a la ceremonia de esta noche, ¿lo recuerdas? Dije tímidamente. Mi madre pensó un momento, seguramente luchando contra un dolor de cabeza mientras intentaba pensar. Ah, sí, esa tontería. Supongo que ya ha pasado un año. Mi madre no había asistido a la iglesia en muchos años y se propuso deliberadamente a evitar la ceremonia anual a toda costa. Yo suspiré profundamente antes de continuar. Sí, madre, es esta época del año. Ya sabes que ya tengo 18 años y soy elegible para ser seleccionado. Y adivina qué, a mí me eligieron. Voy a hacer el maldito ritual, madre. No sé exactamente cómo esperaba que reaccionara mi madre ante esta noticia. Lo más probable es que se mostrara indiferente o burlona, aunque una parte de mí todavía esperaba que estuviera orgullosa de mí. Pero lo que no esperaba era la furia en su voz mientras su rostro se ponía rojo y luego sus ojos se salían de sus órbitas. «Oh no, no lo harás. No se llevarán a mi hijo, ni lo sueñes», ella gritó. Yo me quedé realmente sorprendido por su furia y me quedé completamente confundido. ¿De qué diablos estás hablando, madre? Voy a cumplir con mi deber para con el pueblo. ¡Que jodan a este pueblo!, fue su respuesta mal hablada. Tienes que irte, Ben. Vete del pueblo esta noche y nunca vuelvas. ¿Escuchaste? Ahora me tocó a mí enfadarme, porque la hipocresía de sus palabras me impactó. ¿Ah? ¿De qué estás hablando, madre? ¿Quieres que me escape como un cobarde como lo hizo mi papá? Siempre lo has odiado por irse. Oh, no, no es así, corrigió. Lo odiaba por dejarnos atrás. Él hizo bien en irse de este maldito pueblo y alejarse de esos maniáticos de la iglesia. Monstruos o no, estas personas son peligrosas. Tienes que alejarte de ellos, hijo, antes de que sea demasiado tarde. Yo sacudí la cabeza con fuerza, con lágrimas en los ojos, mientras balbuceaba mi respuesta. No, no lo haré, madre. No le daré la espalda a mis amigos y vecinos. Yo voy a cumplir con mi deber, y no puedes impedírmelo. Sus ojos se llenaron de ira mientras se levantaba de la silla y se ponía de pie con las piernas temblorosas. Instintivamente supe que se avecinaba una ola de violencia. Así que comencé a retroceder hacia la puerta. La furia de mi madre no vaciló cuando tomé la botella de vodka vacía y me la arrojó. Yo me agaché justo a tiempo y la botella estuvo a punto de golpearme la cabeza y se estrelló contra la pared de la sala de estar. «¡Vete de aquí, maldito seas! Ve a la casa de los Anderson y haz el trabajo sucio del sheriff, pero no vengas a llorar conmigo cuando todo se vaya al carajo», gritó mi madre. Yo miré entre lágrimas los ojos llenos de odio de mi madre antes de escapar de la casa de mi infancia y cerrar la puerta de un portazo detrás de mí. Después de la pelea, fui directo a la casa de los Anderson y me recibieron con los brazos abiertos. Yo dormí en su habitación de invitados esa noche como lo había hecho tantas veces antes, pero en verdad yo descansé poco, ya que los eventos del día dominaban mis pensamientos. Cuando finalmente me quedé dormido por puro agotamiento, mis sueños se llenaron de imágenes aterradoras de la montaña oscura y terribles gritos incorpóreos que resonaban en el bosque y sangre. Mucha, mucha sangre. Yo estaba despierto cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las cortinas de mi dormitorio. El sheriff Paul llamó a mi puerta y me dijo que ya era hora de levantarme. Yo respiré profundamente y miré al techo por un momento mientras consideraba mis opciones. Las duras palabras de mi madre me habían hecho dudar, pero tenía que deshacerme de ellas. Les debía mucho a los Anderson y no podía defraudarlos a estas horas. Me levanté de la cama y me puse los vaqueros antes de ir al baño. Yo me concentré en Jessica en el pasillo de camino. Todavía llevaba su ropa de dormir y me mostraba una buena cantidad de escote y piel. Naturalmente esto despertó ciertos sentimientos en mí mientras recordaba nuestra noche de pasión secreta solo un mes antes. Jessica parecía herida mientras me confrontaba en el pasillo, susurrando para no ser escuchada por su padre y su hermano. «Oye, ¿no veniste a verme anoche?», dijo ella con tristeza. «Sí, lo sé», dije mientras ponía mi mano sobre su hombro y la miraba a los ojos. Yo quería hacerlo, de verdad que sí. Es solo que...
Tuve un problema con mi madre. ¿Y si nos atrapan? Jessica chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco. Por el amor de Dios, Ben. Ambos tenemos 18 años. No pueden impedir que nos casemos, ni tampoco que nos veamos. Es hora de que le digamos a mi padre y a mi hermano la verdad. Sí, claro, lo haremos, pero no hasta después del ritual, dije mientras miraba por encima del hombro. Ella dejó escapar un jadeo exasperado y sacudió la cabeza. ¿En serio, Ben? ¿Todavía crees que el ritual es real? Yo no sé qué creer, respondí con sinceridad. Solo sé que no puedo decepcionar a todos. Necesito seguir adelante con esto. Jessica no estaba contenta, pero parecía entender. Nos abrazamos brevemente y nos besamos antes de escuchar a Nathan salir de la cama y luego nos separamos. Salimos aproximadamente media hora después. El sheriff Paul nos preparó el desayuno, pero yo apenas podía comer un bocado debido a mis nervios. Jessica no creía que el ritual fuera real, pero se mordió la lengua, nos abrazó a los tres y nos deseó buena suerte. Nuestro abrazo se prolongó un poco más de lo debido y creo que su padre se dio cuenta, pero no nos dijo nada en ese momento. El alcalde vino a recibirnos. Se dirigió a la casa de los Anderson en su querido Ford Mustang clásico. Sonrió amigablemente mientras salía del auto, mostrando todo el encanto y carisma que lo habían llevado a ser elegido por 3 mandatos consecutivos. Todos intercambiamos palabras amables antes de ponernos nuestros equipos de caza y armarnos con rifles y munición de repuesto. El alcalde intentó tranquilizarnos a Nathan y a mí, diciendo que las armas eran solo una precaución y que era poco probable que tuviéramos que usarlas. Los 4 nos subimos a la camioneta del sheriff Paul, el alcalde y el sheriff en la parte delantera y Nathan y yo en la parte trasera. Mientras tanto, Jessica condujo hasta la comisaría donde su padre quería que esperara hasta que sonara la señal que no había peligro. Así que partimos así, subiendo por la carretera de montaña y atravesando el denso bosque de secuoyas. Al principio estábamos muy animados mientras hablábamos y bromeábamos durante los primeros kilómetros, pero la tensión aumentó a medida que nos acercábamos al volcán extinto. Era como si una nube oscura se hubiera extendido sobre nuestro pequeño grupo. Condujimos en silencio durante el último tramo del viaje en coche, mientras la gravedad de nuestra situación nos golpeaba. Yo estaba muy nervioso y estoy seguro de que Nathan sentía lo mismo. Me pregunté si esto era lo que experimentaban los soldados jóvenes cuando iban a la guerra. Nathan y yo éramos los nuevos reclutas, mientras que el alcalde y el sheriff eran los veteranos que nos guiaban a la batalla. Confiábamos en ellos con nuestras vidas, y nunca se me ocurrió que nos hubieran puesto en peligro intencionadamente. Nuestro coche abandonó la carretera principal y atravesó el camino de tierra que conducía a la antigua casa de los Baker. Situada al pie de la montaña Rupture y en el mismo borde de las zonas prohibidas, condujimos lentamente solo para encontrar a Jerry sentado en el patio delantero de su pequeña cabaña. Tenía un rifle apoyado en su regazo y 5 mochilas cuidadosamente dispuestas delante de él. Llevaba una camisa de leñador a cuadros y unos vaqueros azules. Tenía el pelo gris y el rostro curtido, pero tenía una mirada atronadora en sus ojos oscuros mientras nos veía acercarnos. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo al recordar el miedo que este hombre me había provocado durante mi infancia. El sheriff se detuvo y estacionó frente a la cabaña. Salimos del auto y recibimos una cálida bienvenida de Jerry. «Ya era hora de que llegaran, muchachos», dijo sarcásticamente. Sin embargo, el alcalde no se puso a la altura de las circunstancias y mantuvo su sonrisa amistosa mientras se acercaba a la cabaña. «Buenos días, Jerry, ¿cómo estás en este glorioso día?» Jerry se burló con desdén. «Estoy listo para hacer este trabajo», respondió con firmeza. Jerry se levantó de su banco y nos miró a Nathan y a mí con evidente desprecio. «Entonces, ¿estos son los cachorros que nos trajiste? Es curioso, no hace mucho que atrapé a estos pequeños tontos intentando colarse en la zona prohibida». En ese momento me quedé paralizado, pensando en el día en que Gary nos atrapó y en el severo castigo que habíamos recibido.
No pude sostener la mirada de Jerry porque su mirada furiosa me atravesó. Por suerte, el alcalde pudo reírse y respondió con un tono jovial. «Vamos, Jerry, eso fue hace mucho tiempo, hombre, y todos hacemos cosas tontas cuando somos jóvenes. Nathan y Benjamín son hombres ahora y están aquí para cumplir con su deber. Todo eso respaldado por mí». Jerry soltó una carcajada burlona. «Hombre, ¿así los llaman? Yo era más joven que estos muchachos en el verano de 1942. Su generación no tiene ni una maldita idea. Yo he estado defendiendo la posición durante más de 50 años y estoy harto de ello». «Vamos, Jerry», replicó el alcalde cuando su paciencia empezó a flaquear. «Hemos hablado muchas veces de tu jubilación. Ya se han hecho los preparativos para la entrega del poder. Bueno, déjame decirle ahora mismo, señor alcalde, este es mi último año haciendo esta porquería, ¿lo entiende?», dijo. «Está bien, Jerry, hablaremos de ello cuando hayamos terminado. ¿Ahora nos ponemos en marcha?», dijo el alcalde. Cada uno de nosotros agarró una mochila antes de emprender la marcha. Las bolsas pesaban mucho y pregunté qué había dentro. Jerry no quiso mencionarlo, pero nos advirtió que no las tiráramos al suelo. Caminamos en fila india bajo los árboles altos, sin apenas hablar mientras la tensión crecía lentamente. Recuerdo que Jerry mencionaba cada vez que cruzábamos la línea invisible que marcaba el límite de la zona prohibida. No estoy seguro de cómo lo reconocía, pero supongo que Jerry conocía el territorio como la palma de su mano. Definitivamente diría que la atmósfera se puso mucho más tensa una vez que cruzamos la frontera. Al principio pensé que era algo psicológico. Después de todo, nunca habíamos estado tan lejos, pero a medida que continuábamos nuestra marcha silenciosa, me di cuenta de que había algo más oscuro. Me llevó varios minutos darme cuenta, pero no había ningún sonido en esta parte del bosque, ni cantos de pájaros, ni chirridos de pequeñas criaturas. Nada. Toda la zona parecía desprovista de vida, con solo los árboles altos sobre nosotros con fragmentos de luz solar abriéndose paso a través del espeso follaje. Pero en poco tiempo pasamos la línea de árboles y llegamos al pie de la montaña. Caminamos lentamente hacia la entrada de una cueva bloqueada por una pila sustancial de rocas y cantos rodeados pesados. No parecía ser gran cosa a primera vista, pero pude ver por el comportamiento de mis mayores lo significativo que era este hito. «¿Ah, qué es esto?», preguntó Nathan nervioso. «Aquí es donde se esconde el monstruo, o más bien donde está atrapado. Vamos a echarle un vistazo más de cerca», respondió Jerry solemnemente. No quería acercarme a la entrada de la cueva. Todos los instintos de mi cuerpo me decían que corriera en dirección contraria, pero ya no había forma de que pudiera dar marcha atrás. Una vez que nos acercamos, pude ver que la cueva no estaba completamente bloqueada. Había un pequeño espacio entre dos rocas pesadas, lo suficientemente grandes como para que una sola persona pudiera pasar. Jerry se mostró más conciliador cuando nos explicó la situación a Nathan y a mí. «La bestia está débil ahora mismo. Han pasado 50 y tantos años desde la última vez que comió bien. Pero hay criaturas que viven en las cuevas, roedores y similares, y se alimenta de ellos durante todo el año, acumulando la fuerza suficiente como para ayudarlo a acabar». Hizo una pausa y señaló el hueco. «En 1 o 2 días, el bastardo encontrará la salida, pero es nuestro trabajo evitarlo. Ahora, dejen sus mochilas en el suelo con cuidado y ábranlas». Hicimos lo que nos habían ordenado y me quedé atónito al encontrar mi mochila lleno de cargas explosivas. Eran cartuchos de dinamita con cápsulas detonantes unidos a un cable de mando. Nathan levantó la vista de su mochila y me miró a los ojos, con los ojos desorbitados mientras decía: «¿Qué carajos?». Está bien, pongámonos a trabajar», dijo Jerry. Seguimos sus instrucciones cuidadosamente mientras colocábamos las cargas alrededor de la entrada de la cueva y las uníamos al detonador. Este proceso llevó algo de tiempo y hubieron varias correcciones en la configuración mientras Jerry gritaba sus órdenes. Noté cómo incluso el alcalde y el sheriff se adhirieron a sus instrucciones en ese sentido.
Cuando terminó el trabajo, todos estábamos sudando bajo el sol de media mañana. Nathan habló después de que habíamos colocado las cargas. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto?, exclamó casi con incredulidad. ¿Simplemente vamos a hacerlo estallar? Y sí, eso es lo que haremos. ¿Qué esperabas, niño?, replicó Jerry. Yo no lo sé. Siempre pensé que habría algún tipo de magia o batalla épica, no esto, respondió Nathan encogiéndose de hombros. El plan más simple suele ser el mejor. Presta atención, hijo, algún día serás tú quien dirija este ritual, respondió el sheriff con firmeza. Yo también me sorprendí. ¿De verdad era así de sencillo? No sabía qué había en la cueva. Si es que había algo, claro. Estaba asustado, sin duda, pero me preguntaba si Jessica había tenido razón desde el principio. Tal vez todo esto fue una broma. Tal vez simplemente provocaríamos un derrumbe y bloquearíamos la entrada de cualquier caverna vacía. Bueno, terminemos con esto de una buena vez por todas, dijo Jerry. ¿Te importa hacer los honores, Jerry?, preguntó el alcalde. ¿Puedes leer las palabras una última vez? No. Las palabras son su fuerte, señor alcalde. Usted es un invitado, respondió Jerry con una mueca de desprecio. Muy bien, como sea. Sheriff, ¿puede empujar el émbolo cuando llegue el momento?, respondió. El sheriff confirmó con un movimiento silencioso de cabeza y tomó posición. Mientras tanto, el alcalde habló sin hacer referencia a ninguna nota, comenzando así. Nuestro Señor que está en el cielo, estamos aquí hoy como soldados de Cristo. Nuestros corazones están llenos del Espíritu Santo, mientras nos preparamos para luchar contra este gran mal, al igual que nuestros antepasados antes que nosotros y ellos antes que otros. Él nunca tuvo la oportunidad de terminar su pequeño discurso, porque al final fue interrumpido de repente por una nueva voz, una voz femenina que resonó desde el interior de la cueva. Todos nos quedamos paralizados sin poder creer lo que estábamos escuchando, pero entonces la misteriosa voz volvió a hablar. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Por favor, si alguien me escucha, necesito ayuda. La voz sonó extrañamente familiar, pero fue Nathan quien hizo la conexión primero. ¿Mamá? Balbució emocionado. Miré a mi amigo y vi que se le formaban lágrimas en los ojos mientras todo su cuerpo temblaba. Nathan, ¿eres tú, verdad, cariño? Por favor, ayúdame. Estoy atrapada aquí abajo. La voz incorpórea provenía sin duda del hueco que había entre las rocas, aunque no podía ver nada más que oscuridad al otro lado. No sabía qué demonios estaba pasando. «¡Esto es un truco! ¡No le hagan caso bajo ninguna circunstancia!», gritó Jerry a modo de advertencia. Miré hacia el sheriff Paul y lo encontré paralizado con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Todo mientras permanecía de pie sobre el destapador. «Esto no tiene sentido. La bestia no puede imitar voces humanas. No hay precedentes», murmuró el alcalde. «¡Maldito seas, Dan!», gritó Jerry con frustración. «Él puede aprender. Usará cualquier truco que pueda para poder escapar. No le hagan caso», dijo Jerry. El alcalde meneó la cabeza y dijo: «Esto no es posible». Entonces la voz volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Oh, bebé, por favor, ayúdame. No tengo mucho tiempo, Nathan». Miré a mi amigo y vi que algo se rompía dentro de él. Ignoró todo sentido común. Dejó caer su rifle y corrió hacia adelante. «Ya voy, mamá. Solo espérame», gritó. «Nathan, no», grité mientras extendía la mano para derribarlo. Pero ya era demasiado tarde. Nathan corrió a mi lado y se metió en el agujero, abriéndose paso rápidamente hacia el interior de la cueva. «¡Maldita sea con estos chicos de hoy en día!», gritó Jerry. Se giró hacia el sheriff y gritó sus órdenes. «El chico está acabado. Ahora detonen las cargas antes de que sea demasiado tarde». Esto hizo que el sheriff volviera a la realidad y gritó consternado. «¿Estás loco? Ese es mi hijo, el que está allá adentro. No voy a hacerlo». «¡Maldito idiota! ¡Nos eliminarás a todos!», exclamó Jerry. El anciano se lanzó hacia adelante y se lanzó hacia el detonador. Hubo un forcejeo mientras el sheriff intentaba desesperadamente evitar que detonase los explosivos.
De repente se escuchó un disparo, y Jerry cayó gritando, agarrándose una herida de bala en el muslo. El sheriff Paul se quedó allí de pie con un revólver humeante en la mano. El alcalde siguió sin hacer nada, permaneciendo congelado en el sitio mientras seguía murmurando: «Esto no puede estar pasando, esto no puede suceder». De repente se escuchó un grito espeluznante en el interior de la cueva. Yo lo reconocí al instante. Nathan estaba gritando y estaba en apuros. El sheriff gritó el nombre de su hijo y corrió hacia adelante. Comenzó a trepar por el hueco, pero no llegó muy lejos. Escuché un grito agudo seguido del terrible sonido de algo mordiendo la carne. Las piernas del sheriff todavía estaban fuera de la cueva. Patearon frenéticamente durante unos segundos antes de quedarse inmóviles, y un segundo después, su cuerpo fue arrastrado hacia el interior. Estaba en estado de shock. Mi cerebro en pánico no podía comprender los horrores que estaba presenciando. Fue Jerry quien me sacó de mi trance inducido por el pánico. El anciano sangraba por la herida de bala en su pierna, pero aún tenía fuerza suficiente para gritar: «Niño, ya la bestia se está alimentando, está ganando fuerza. Tienes que empujar el botón, es nuestra única esperanza». Yo asentí con la cabeza y empecé a correr hacia el detonador, pero ya era demasiado tarde. Hubo una gran explosión detrás de mí, pero no fue causada por las cargas que habíamos colocado. En cambio, la explosión vino del otro lado, cuando las rocas que bloqueaban la entrada fueron impulsadas hacia afuera. Seguí volando y perdí mi rifle en el proceso. Cuando miré hacia donde había estado el alcalde, vi una piedra que lo había golpeado y que su cráneo había quedado aplastado por la velocidad del impacto. Finalmente, me giré hacia la entrada de la cueva, que ahora estaba abierta, y vi a la bestia por primera vez. Era horrible. El monstruo medía al menos 2,5 metros de alto. Su piel era tan pálida como la leche, y tenía unas alas gigantescas puntiagudas unidas a la espalda. Observé largas garras y afiladas unidas a sus pies y manos palmeados, todas las cuales parecían más que capaces de desgarrar la carne humana. Su cabeza era la de un hombre, pero sus ojos eran negros como los de un tiburón. Y su boca sin labios, tenía la forma de una malvada aproximación a una sonrisa. Una mueca sádica que mostraba sus afilados colmillos, mientras la sangre fresca de los hombros de Anderson goteaba de sus horribles fauces. Por primera vez en mi vida, vi a lo que me enfrentaba, y me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Para mi gran vergüenza, yo me escondí y escapé hacia la línea de árboles. Yo no era el objetivo de la bestia. Una vez que llegué a la relativa seguridad del bosque, me agaché detrás del follaje y observé cómo la bestia se acercaba lentamente al afligido Jerry Becker con un brillo asesino en sus ojos negros. Jerry se mantuvo desafiante y heroico hasta el final. Él sacó un cuchillo de su cintura e intentó levantarse mientras gritaba: «Sí, eres tal cual lo imaginaba, eres un hijo de perra tan feo. Te di una paliza una vez y puedo hacerlo de nuevo». Pero la bestia dejó escapar una carcajada odiosa mientras fácilmente pateó el cuchillo de la mano de Jerry y lo tiró al suelo. Jerry gritó de dolor, pero pronto aceptó su destino y dijo: «Está bien, como sea. Sácame de mi miseria, maldito bastardo». La bestia rugió como un león, abrió sus fauces y soltó un chorro de fuego desde el fondo de su garganta, envolviendo a Jerry, quien no paraba de gritar en un infierno espantoso. Afortunadamente todo terminó rápidamente, ya que el cuerpo del anciano quedó reducido a cenizas en cuestión de segundos. Yo me tapé la boca y vomité cuando el hedor a carne quemada llegó a mis fosas nasales. Luego me alejé de la escena sangrienta y escapé hacia las profundidades del bosque, todo mientras el rugido del monstruo llenaba el aire una vez más. De alguna manera logré llegar a la camioneta del sheriff estacionada en la cabaña del viejo Jerry, solo para darme cuenta de que no tenía las llaves. Pensé rápido, logré acceder a la casa del difunto Jerry y finalmente encontré las llaves de su viejo Jeep Wrangler. El motor arrancó al tercer intento y aceleré por la carretera de montaña, decidido a advertir a mis vecinos del peligro que se avecinaba. Pero mientras conducía, volví a escuchar el rugido espeluznante del monstruo, y cuando miré hacia arriba,
Vi a la bestia en pleno vuelo y dirigiéndose directamente hacia la ciudad casi indefensa de Jericó. Yo conduje hasta el centro comercial que se encontraba junto a la calle principal, frenando a fondo el jeep y deteniéndome abruptamente en el estacionamiento vacío. Todas las tiendas estaban cerradas y tapiadas como era la precaución habitual del día del ritual. Solo una unidad daba señales de vida, y era la oficina del sheriff al final de la fila. Me detuve un momento, con las manos todavía agarrando el volante, cuando de repente todas mis emociones se derramaron a la vez. Grité mientras las lágrimas corrían por mis mejillas y golpeé el tablero con los puños. No se supone que fuera así. Nadie estaba destinado a fallecer. Durante 50 años el ritual se había desarrollado sin problemas, pero todo se había ido al infierno en una breve mañana. Mi mejor amigo, su padre y otras 2 personas estaban sin vida, y yo todavía no podía procesarlo. Pero este no era el momento para lamentarse. La bestia se acercaba, suponiendo que no estuviera ya aquí. No podía hacer nada por Nathan y las otras víctimas, pero sí pude salvar a los demás. Jessica era mi prioridad y mi madre también. Tenía que llevarlas a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Recuperándome, salté del vehículo y corrí por el asfalto. Mirando cansadamente al cielo, pero viendo que todo estaba despejado. Entré en la oficina del sheriff y sorprendí a las 3 personas que estaban adentro. Los 2 agentes a tiempo parcial, Tanya y Mike. Ellos se ponían de pie de un salto cada vez que me veían. Noté que ambos buscaban sus pistolas, pero los policías se calmaron una vez que me reconocieron. Y sentada al fondo de la sala de la estación estaba Jessica. Estaba hojeando una revista cuando entré de repente, pero sus ojos se iluminaron en cuanto me vio. Noté cómo su expresión cambió en un instante cuando se dio cuenta de mi evidente angustia. Los 2 nos quedamos paralizados durante un largo momento y no pude encontrar la palabra. ¿Cómo podía decirle a Jessica que su padre y su hermano estaban sin vida? Que yo solo me había quedado de pie observando mientras los masacraban. Al final fue Tanya quien rompió el silencio, acercándose y colocando una mano firme sobre mi hombro, preguntándome: «Oye, ¿estás bien, chico?». Yo me estremecí ante su toque, me alejé y reaccioné con ira. «No, claro que no estoy bien, maldita sea», grité. Ella frunció el ceño, pero no perdió la paciencia. «¿Pero qué pasó, chico?», preguntó Tanya con severidad. Yo abrí la boca, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Al final, logré balbucear lo que parecía ser una confesión. «El ritual ha fallado. La criatura, el monstruo que habitaba ahí, se ha liberado», dije. Vi que los ojos de Tanya se abrieron de par en par por el horror ante la noticia, aunque su reacción no fue tan mala como la de su compañero Mike. Él era el segundo ayudante del sheriff. Entró en pánico al instante. Todo su cuerpo temblaba mientras tartamudeaba sus palabras. «Oh Dios, está sucediendo. Esto realmente está sucediendo». «Tranquilízate, agente», gritó Tanya mientras se giraba para mirar a su compañero. «Tenemos un protocolo para esta situación». ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué hacer?», exclamó Mike, todavía en pánico. «A sonar la maldita alarma. Hazlo ya. Tenemos que llevar a la gente del pueblo a un lugar seguro», ordenó Tanya. Mike casi se mea en los pantalones, pero cumplió la orden. Sacó temblorosamente una llave de su cinturón de herramientas y corrió hacia la habitación de atrás. Mientras esto sucedía, Jessica corrió hacia mí y me agarró por los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. «Oye, Ben, ¿qué demonios ocurrió?», preguntó frenéticamente. «¿Y dónde está mi padre y mi hermano?». Yo no quería ser quien se lo dijera. ¿Quién demonios querría dar una noticia así? Pero aún así, creo que tenía que hacerlo. «Oye, yo lo siento mucho, Jess. Ellos no lo lograron», balbucié. Vi el dolor en los ojos de Jessica mientras algo dentro de ella se rompía. Empezó a sacudir la cabeza con fuerza, como si estuviera negando lo que había sucedido. Quería abrazarla muy fuerte, pero de repente nos interrumpieron. «¡Hey, Jessica! Aquí está tu hermano. Supongo que lo logró después de todo», dijo Tanya. Yo me di la vuelta con horror y confusión, mirando hacia la puerta donde estaba el policía, y cuando vi la figura parada allí se me heló la sangre.
Era Nathan, o al menos eso fue lo que pensé a primera vista. La figura tenía el físico de Nathan, su cabello, e incluso vestía su ropa, pero este no era mi amigo, ya no más. Su piel era de un blanco pálido y sus ojos de un negro antinatural, y esa sonrisa cruel y espantosa ya la había visto antes, en un pasado muy reciente. El monstruo en forma de Nathan me miró fijamente por un breve momento antes de volver a su atención hacia Tanya. Luego se lanzó hacia adelante, extendiendo su colmillo en un ataque relámpago. Tanya dejó escapar un jadeo mientras buscaba su arma, pero la bestia fue demasiado rápida. En un instante el monstruo agarró a Tanya con fuerza y hundió sus colmillos profundamente en su garganta. Jessica gritó y salí de mi parálisis. Tomé su mano y corrí hacia la puerta, pero la bestia pronto terminó con Tanya. Su sangre todavía goteaba de sus fauces mientras bloqueaba nuestro camino y dejaba escapar un rugido atronador. En ese momento la sirena sonó y ahogó temporalmente todos los demás sonidos, alertando al pueblo de la amenaza inminente. Segundos después, Mike volvió a entrar en la habitación, reaccionando con horror al ver a su compañera sin vida en el suelo y al monstruo que había invadido la comisaría. ¡Oh, santo cielo!, murmuró mientras buscaba su arma. Para su crédito, Mike logró sacar su revólver y disparar 2 tiros, ambos acertando a su objetivo en el pecho. La bestia se tambaleó, pero las balas solo la hirieron, y el monstruo inevitablemente reaccionó con furia. Rugió tan fuerte que se oyó por encima de la sirena, antes de desatar una corriente de fuego blanco que envolvió al ayudante del sheriff y lo quemó vivo. El hombre moribundo gritó de agonía total, y la bestia se tambaleó al ver que sus fuerzas flaqueaban temporalmente. Aproveché la oportunidad y agarré fuertemente la mano de Jessica mientras salíamos corriendo de la oficina del sheriff y cruzábamos el estacionamiento. ¡Dios mío! ¡Santo Dios! ¡Es real! ¡El monstruo es real! Jessica repitió, todavía en estado de shock. Nos escondimos detrás de un coche aparcado el tiempo suficiente para recuperar el aliento. ¿Está muerto?, preguntó Jessica con los ojos todavía muy abiertos por el horror. No, me temo que no. Las balas no lo van a eliminar. Una vez que la bestia se alimente, recuperará toda su fuerza, respondí. ¿Pero qué vamos a hacer ahora?, preguntó desesperada. Tenemos que ir a la iglesia, Jessica. Es la 5ª enmienda, ¿recuerdas? Pero primero tengo que ir a casa y buscar a mi madre. ¿Es en serio? ¿Estás hablando de verdad a tu madre?, respondió Jessica sorprendida. Sí, tengo que hacerlo, confirmé. Puede que sea una mala persona, pero sigue siendo mi madre. No puedo dejarla sola para que se enfrente a esa situación. Está bien, entonces vámonos, respondió ella. Y así partimos, corriendo por la calle principal mientras las sirenas de advertencia sonaban por todo nuestro pueblo sitiado. Temí lo peor cuando nos acercamos al destartalado bungalow que yo llamaba hogar y encontré la puerta principal abierta de par en par. Jessica intentó retenerme, pero yo me solté y atravesé la puerta mientras gritaba el nombre de mi madre. Rápidamente busqué en todas las habitaciones de la pequeña casa, pero no encontré ni rastro de ella. El televisor estaba encendido, pero no mostraba nada más que estática en blanco y negro. Frunciendo el ceño, tomé el mando a distancia y cambié de canal, pero no pude encontrar ni uno solo que funcionara. ¿Acaso la bestia estaba interrumpiendo la transmisión? ¿Era esto siquiera posible? ¿Qué tan poderosa era esta entidad entonces? Yo estaba hurgando en los cajones del dormitorio de mi madre cuando Jessica me dio un susto al acercarse a mí por detrás. ¿Dónde está tu madre?, preguntó preocupada. Yo no lo sé, fue mi respuesta honesta. Terminé de buscar en los cajones, frustrado por no encontrar lo que buscaba. El arma desapareció, dije refiriéndome a la pistola de 9 milímetros que mi madre guardaba en su habitación. Bueno, tu mamá probablemente fue a la iglesia cuando escuchó la sirena, sugirió Jessica. Sí, puede ser, respondí mientras miraba la alfombra gastada, pero yo no lo creía. Sabía que la iglesia era el último lugar al que mi mamá acudiría en caso de emergencia, pero estaba claro una cosa, ella no estaba allí y no tenía sentido quedarse ahí. Oye, tenemos que llamar a alguien, dijo Jessica con firmeza. Sus ojos llorosos repentinamente se llenaron de un desafío ardiente.
Necesitamos ayuda. ¿A quién podemos llamar? Todos los policías han muerto, pregunté frustrado. Yo me arrepentí de esas palabras en cuanto las pronuncié, al ver el dolor en los ojos de Jessica cuando le recordé a la chica la muerte de su padre, pero ella no se echó para atrás. «Está bien», exclamó. «Entonces llamaremos a la policía estatal o a la maldita Guardia Nacional. No podemos ocuparnos de esto solos, Ben». Yo no lo dudé. No era una regla escrita, pero siempre habíamos tenido que lidiar con nuestros propios problemas aquí en Jericho. Debido a nuestras circunstancias peculiares, preferíamos mantenernos en lo nuestro, pero todos los sistemas que teníamos en funcionamiento estaban fallando, así que entendía el punto de vista de Jessica. Al entrar en la cocina, encontré el teléfono descolgado. Al levantar el auricular, escuché una voz familiar al otro lado. «Benjamín, ¿eres tu hijo?» «¡Madre! ¿Dónde estás?», respondí confundido. «Te llamo desde la antigua estación de guardabosques en el bosque. El monstruo me persigue. Por favor, hijo, necesito tu ayuda». Experimenté una terrible sensación de déjà vu al recordar cómo habían engañado a Nathan para que muriera. De repente, una repentina ira me invadió mientras hablaba con los dientes apretados. «¡Tú no eres mi madre!». Hubo una breve pausa en el otro extremo antes de que la bestia se riera, emitiendo una carcajada escalofriante e inhumana a través de la línea. «Oh, chico listo», dijo con una voz ronca y profunda. «Pero no eres tan listo. Deberías haber escuchado a tu madre y haber escapado. Ahora no tienes escapatoria. Tu pequeña novia y tú son míos, al igual que el resto de la escoria de este pueblo. He esperado mucho tiempo por este día, y mi venganza, será muy dulce». Con eso se escuchó un chirrido agudo en el teléfono que me obligó a dejar caer el auricular mientras me tapaba los oídos. «Oye, Ben, ¿qué sucede?», gritó Jessica preocupada. Colgué de golpe el auricular para terminar la llamada maliciosa antes de dirigirme a una asustada Jessica. Parece que la bestia había tomado el control de todos los métodos de comunicación, aislándolos del mundo exterior. En mi opinión, esto solo nos dejaba una opción. «Tenemos que llegar a la iglesia», dije con firmeza mientras miraba a Jessica directamente a los ojos. «Es nuestra única oportunidad». Y así dejamos la casa de mi infancia y escapamos a través de la ciudad rumbo a lo que esperábamos que fuera nuestro santuario. Nuestra carrera a través de Jericho fue frenética y aterradora. Rápidamente nos dimos cuenta de que la bestia se había recuperado de sus heridas de bala y continuaba su asalto a la ciudad. Escuchamos disparos al azar y muchos gritos mientras corríamos. Miramos hacia el este y vimos varias casas ardiendo bajo el fuego profano del demonio. Entonces miramos hacia el cielo lleno de humo y lo vimos. Estaba la bestia en pleno vuelo, riéndose con una alegría retorcida mientras observaba la devastación desde allá arriba. Jessica se detuvo por un momento, congelada por el terror mientras posaba sus ojos en la monstruosidad alada, ahora en su verdadera forma. Y ya no con la apariencia de su difunto hermano. De repente la bestia se giró hacia nosotros, y sus ojos rojos se llenaron de celo asesino antes de emitir un rugido depredador. Sentí un escalofrío en la espalda cuando agarré con fuerza la mano de Jessica y le grité al oído: «¡Corre!». Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos permitieron cruzar al terreno muerto. La iglesia estaba cerca. Podíamos ver la puerta principal y los escalones que conducían a ella, pero la bestia alada estaba cortando la distancia rápidamente. Podíamos escuchar el pesado aleteo de sus enormes alas y el rechinamiento de sus afilados colmillos. Yo jadeaba con fuerza y me ardían las piernas. Estoy seguro de que Jessica estaba igual de agotada, pero no podíamos parar, no podíamos rendirnos ahora. Llegamos a las escaleras. La bestia estaba justo encima de nosotros, pero pensé que lo lograríamos. Pero para mi horror vi que la puerta de la iglesia comenzaba a cerrarse lentamente. «¡Espera!», grité frenéticamente. Vi una cabeza calva y un par de ojos aterrorizados que emergían de detrás de la puerta, y reconocí al hombre como Chuck, el carnicero residente en nuestro pueblo. No nos estaba mirando a nosotros, sino a la bestia voladora que estaba a solo unos pocos metros sobre nosotros.
Por un momento de horror pensé que él cerraría la puerta y nos dejaría a nuestro destino, pero en lugar de eso sacó una escopeta y la apuntó por encima de nuestras cabezas, disparando e hiriendo al monstruo con perdigones. La bestia chilló de dolor y retrocedió temporalmente, y un momento después nos abrimos paso hacia adentro. Jessica primero y yo con una fracción de segundo después. Escuchamos al monstruo rugir de furia y frustración. Actuamos rápidamente uniéndonos al hombre para cerrar de golpe la pesada puerta y ponerle seguro ahí. Casi esperaba que el monstruo se estrellara contra la puerta de la iglesia, pero parecía haber abandonado su ataque, al menos por ahora. Oímos otro chillido y observamos a la bestia a través de las ventanas enrejadas, mientras se elevaba de nuevo hacia el cielo azul de verano. Me tomó un momento para recuperar el aliento antes de ir a ver a Jessica para asegurarme de que no estuviera herida. Habíamos sobrevivido por unos pequeños pelos, y habíamos llegado al santuario del pueblo y ahora al menos podía disfrutar de un breve respiro. Yo miré alrededor del salón de la iglesia y vi que muchos de nuestros amigos y vecinos ya estaban ahí, hombres, mujeres y niños, familias enteras apiñadas con la conmoción y el horror reflejados en sus ojos, y sin embargo aún faltaban demasiados. Calculé que solo la mitad de los habitantes del pueblo estaban presentes, o tal vez menos. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible verdad. Si solo la mitad del pueblo estaba allí, eso significaba que el resto todavía estaba allá afuera a merced de la bestia. Desde donde me encontraba, relativamente a salvo, podía escuchar gritos y alaridos desesperadamente de nuestra gente que luchaba por su vida. No, peor aún, mi madre no estaba ahí, lo que significaba que debía seguir allá afuera, suponiendo que no estuviera muerta ya. Debajo del altar se encontraba el pastor Eddie, todavía vestido con su túnica blanca ceremonial, aunque su rostro regordete estaba pálido y sin sangre. Permanecía en silencio, asintiendo atentamente, mientras su esposa le hablaba al oído. Noté que Yasmín había perdido o se había quitado la peluca rubia, mostrando su verdadero cabello cortado y rapado. También vi el fuego en sus ojos mientras le susurraba quién sabe qué a su impresionable marido, y esa mirada me asustó demasiado. En el interior del salón reinaba una tensión casi insoportable, exacerbada por un hedor a sudor y sangre y miedo. Al poco tiempo noté que muchos ojos miraban en mi dirección lanzando miradas indiscretas. Me miraban con dureza mientras susurraban entre ellos con desconfianza. Me sentí muy cohibido y creo que Jessica también notó la atmósfera, porque se acercó y me tomó la mano. Pero la multitud claramente se estaba volviendo contra mí cuando los hombres se pusieron de pie y comenzaron a marchar amenazadoramente hacia nosotros. Y entre ellos estaban Billy y Randy, los matones del pueblo que nos habían acosado la noche anterior. Los habíamos humillado la noche anterior, pero ahora los chicos vieron la oportunidad de vengarse. Sus ojos crueles se iluminaron mientras se acercaban. Yo me giré para enfrentar a los agresores, pero de repente sentí una mano firme en mi hombro. Me di la vuelta para ver a Chuck, el carnicero, con sus ojos inyectados en sangre abiertos y su escopeta, afortunadamente colgada del hombro mientras me enfrentaba. «Estabas en el ritual, chico. El único que logró regresar. ¿Qué diablos pasó allá afuera?» Entonces me di cuenta de lo que había pasado. Me culpaban de todo lo que había sucedido. Me culpaban porque la bestia había escapado y ahora estaba arrasando nuestro pueblo. ¿Y qué podía decir en mi defensa? Tenía los labios secos cuando abrí la boca y balbuceaba mi respuesta. La bestia nos engañó. El monstruo mató al sheriff y al alcalde antes de que pudiéramos detenerlo. Lo siento mucho, pero no había nada que pudiera hacer. Chuck se burló con disgusto. Durante 56 años el ritual se desarrolló sin problemas, y luego llegas tú y lo arruinaste todo. Eso no es verdad. Ben no tiene la culpa de esto, gritó Jessica en mi defensa. Es un traidor al igual que su padre. Ese era Randy con su sonrisa torcida en los labios mientras saboreaba la oportunidad de atacarme. Ahora estábamos rodeados y nuestros antiguos vecinos corrían el peligro de convertirse en una turba de linchadores. Desesperado me giré hacia el pastor y le supliqué en silencio que me ayudara.
Pero el hombre santo parecía desconcertado por este giro de los acontecimientos. Se quedó allí parado con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el cuerpo paralizado. Al final fue su esposa la que habló, pero no hizo nada para calmar la situación, sino todo lo contrario. Este joven fue el único que regresó con vida del ritual. Hay preguntas que debe responder, repitió. Sí, así es. Ese hijo de perra tiene que pagar, gritó Billy mientras sacaba un cuchillo Bowie del bolsillo de su chaqueta. Entonces se escucharon rugidos de aprobación de la multitud enojada mientras se acercaban a nosotros. Jessica me abrazó más fuerte y gritó emocionada. ¡Ya basta! ¡Déjenlo en paz! ¡Él no hizo nada!, gritó. Se escucharon jadeos de sorpresa entre la multitud. ¡Yo lo amo!, ella gritó. ¡Oh, eres una maldita ramera!, gritó Yasmín desde el otro lado del salón. Sí, tú eres una mujer de la vida galante, añadió una voz masculina desde atrás. ¡Eso es enfermizo! ¡Es como tu hermano! ¡Yug!, exclamó Billy. Jessica tenía buenas intenciones, pero su confesión solo había echado más leña al fuego. La multitud nos había rodeado y yo temía sinceramente que nos destrozaran antes de que la bestia tuviera la oportunidad. Pero afortunadamente el pastor Eddie finalmente intervino, gritando por encima de la multitud alborotada mientras pedía calma. Tranquilos, todos tranquilos. Ahora, gente, mi buena gente de Jericho, no podemos volvernos unos contra otros en esta hora oscura. El verdadero enemigo es el demonio que está allá afuera, el que está afuera de nuestras puertas. Sus palabras fueron inusualmente fuertes y parecieron tener el efecto deseado, ya que la tensión disminuyó y la multitud comenzó a relajarse, pero los agresores se negaron a dar marcha atrás. ¿Y qué pasará con ellos, preguntó Randy con rencor mientras seguía mirándonos fijamente a Jessica y a mí. ¿Vamos a dejar que se salgan con la suya? El pastor abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, su esposa le tiró del brazo y le susurró algo al oído. Vi cómo la expresión facial del pastor cambiaba en un instante mientras escuchaba atentamente las palabras de su esposa. No pude escuchar lo que dijo Yasmín, pero estaba seguro de que era veneno puro. Finalmente, el pastor Eddie se aclaró la garganta antes de hablar con menos seguridad. Bueno, creo que dadas las circunstancias sería mejor que esta joven pareja permanezca detenida hasta que la situación esté bajo control y podamos establecer la verdad. Yo había permanecido en silencio hasta ese momento, pero había llegado a mi límite. ¡Esperen un momento! ¡No pueden hacer esto!, exclamé, pero ya era demasiado tarde, ya que Chuck, Billy, Randy y varios otros agarraron a Jessica y a mí, prácticamente arrastrándonos a patadas y gritos hacia el altar. «¡Enciérrenlos en la rectoría!», ordenó Yasmín, pues claramente había tomado el mando de la situación. La multitud hizo lo que les había ordenado y nos metió a empujones en la pequeña habitación. Randy sonrió y saludó con la mano justo antes de cerrar la puerta de golpe y echarle el seguro desde el otro lado. Yo golpeé la puerta y grité todas las obscenidades posibles, pero finalmente Jessica me pidió que parara. Esperábamos que la iglesia fuera atacada en cualquier momento, pero supongo que el demonio estaba esperando el momento oportuno, o tal vez, simplemente tal vez, disfrutaba jugando con nosotros, su presa. En cualquier caso, parecía que corríamos tanto peligro por parte de nuestros supuestos amigos y vecinos como parte del monstruo exterior. Jessica y yo hablamos durante horas aquella tarde en cautiverio. Al principio nuestra conversación fue tensa y llena de miedo, pero con el tiempo pasamos a temas más alegres y recordamos los buenos momentos que habíamos pasado juntos cuando crecíamos. «No debería haberlo dicho así», dijo Jessica mirándome fijamente a lo lejos. «Pero te amo de verdad, Ben. Quiero que lo sepas, en caso de que no lo logremos». Yo sonreí mientras una lágrima rodaba por mi mejilla. «Yo también te amo, Jessica, y vamos a sobrevivir a esto. Por favor, créeme». La verdad es que no estaba convencido y creo que ella tampoco, pero nos abrazamos y besamos apasionadamente, y por un momento realmente creí que podríamos lograrlo. Pero nuestro momento íntimo fue interrumpido bruscamente cuando escuchamos el tintineo de las llaves en la cerradura y la puerta que se abría.
Me disgustó ver a los matones mirándonos con desprecio, ambos armados con cuchillo y con una multitud con rostros sombrios parada en el pasillo detrás de ellos. «Perdón por interrumpir, tórtolos», dijo Billy sarcásticamente. «Oye, que te jodan», le respondí enojado. «Vamos, Romeo, es hora de que te hagas un primer plano», añadió Randy. Después de eso, la multitud se apiñó en la pequeña habitación, apoderándose una vez más de Jessica y de mí antes de que nos llevaran a rastras por el pasillo hasta el salón de la iglesia. Y para mi horror, vi que nos llevaban directamente hacia la puerta principal. La cual ahora estaba abierta de par en par. Jessica comenzó a gritar y yo pateé y luché con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Nos empujaron más allá de la congregación apiñada, algunos de los cuales gritaban insultos, mientras otros simplemente se quedaban atrás y observaban. Pero nadie intentó ayudarnos. Era como si fuéramos inmundos y nos expulsaran de nuestra propia comunidad. Poco después estábamos afuera. Ya estaba anocheciendo y podíamos ver el sol de verano poniéndose contra un horizonte rosado. Pero la oscuridad que se avecinaba estaba iluminada por docenas de incendios que ardían por toda la ciudad, ya que Jericho había sido literalmente quemado hasta los cimientos. Solo habían bastado unas pocas horas para que el monstruo arrasara nuestra comunidad. Al otro lado de la calle, frente a la iglesia, se encontraban los restos carbonizados de dos de nuestros antiguos vecinos, ambos quemados hasta quedar irreconocibles. El hedor nauseabundo de la carne quemada flotaba en el aire mientras yo vomitaba y luchaba una vez más en vano contra mis captores. Se me llenaron los ojos de lágrimas al presenciar la horrible escena y supuse que cientos de habitantes del pueblo ya habían muerto en el infierno, todo porque no habíamos podido completar el dichoso ritual. Me sentí mal del estómago y dejé de luchar contra mis captores hasta el punto de que tuvieron que arrastrarme por la acera. Miré a Jessica y vi que seguía luchando como el demonio. Su familia podía haberse ido, pero ella no quería unirse a ellos. Pero ¿qué nos iba a hacer la turba? Pronto obtuve mi respuesta. Varios hombres nos ataron a Jessica y a mí a un par de postes de luz que había a lo largo de la calle. Nos ataron las manos y los tobillos con fuerza y nos aseguraron a los postes. Una vez hecho esto, la mayoría de la multitud abandonó la calle y regresó al salón de la iglesia, dejando atrás a un grupo de 5 personas para protegernos, al pastor Eddie, Yasmín, Chuck, Billy y Randy. Chuck todavía llevaba su escopeta de corredera, mientras Billy y Randy sostenían su cuchillo Boggy y sonreían amenazadoramente. El pastor y su esposa no estaban armados, pero por lo que pude ver, eso no importaba, ya que Jessica y yo estábamos atados de forma segura y prácticamente indefensos. ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué nos hacen esto?, gritó Jessica furiosa. Estamos poniendo en práctica el 6º mandamiento, respondió Yasmín con una sonrisa sádica y petulante en sus labios color rubí. ¿El 6º mandamiento? ¿El 6º mandamiento?, repetí confundido. Los 5 mandamientos de la iglesia nos los habían inculcado desde que tuvimos la edad suficiente para leer, pero nunca había escuchado mencionar una sexta. Yasmín dejó que su marido nos las explicara, aunque noté que no podía mirarnos a los ojos mientras hablaba y podía percibir la vergüenza en su voz. Sí, así es. Me temo que hay una 6ª y última regla que mi antepasado dejó a sus descendientes bajo el estricto entendimiento de que solo se aplicaría en las situaciones más desesperadas. Estuvimos cerca de implementar esta regla en 1942, hasta que Jerry Becker lideró la exitosa contraofensiva, pero ahora lamentablemente parece que nos hemos quedado sin opciones. Sentí que el miedo me recorría el cuerpo y me costó hablar con los labios temblorosos, pero logré hacer la pregunta de los $1000. ¿Cuál es el 6º mandamiento?, murmuré. El pastor bajó la cabeza, incapaz de responder, pero su esposa estaba más que feliz de revelar la terrible verdad. La regla número 6 entra en vigor cuando todo lo demás ha fallado, explicó en un tono casi alegre. Verán, Franklin White comprendió el alto precio que se requiere para defender nuestra ciudad y nuestra gente. Si la bestia se desata y no se le puede detener por la fuerza, la única forma de apaciguarla es mediante un sacrificio de sangre.
Yo sentí un nudo en el estómago cuando me di cuenta de la horrible verdad. Al girarme hacia Jessica, vi que su rostro se había vuelto de un pálido fantasmal mientras luchaba por hablar. «No pueden hablar en serio. ¿De verdad están diciéndolo realmente?», gritó. «Sí, lo siento mucho, chicos, pero no hay otra manera», respondió el pastor avergonzado. «No les pidas disculpas, cariño. Ellos se merecen su destino», espetó Yasmín mientras reprendió a su cada vez más débil marido. Me señaló acusadoramente antes de hablar. «Él viene de mala sangre y se nota. ¿Cuántos de los nuestros han muerto por su fracaso?». Yo bajé la cabeza avergonzado porque en cierto modo me sentía responsable del fracaso del ritual. Pero entonces la esposa del pastor centró su atención en Jessica. «Oh, y esta ramerita se ha mancillado y ha avergonzado el nombre de su familia. Tú, vete al infierno, maldita bruja», espetó Jessica con los ojos llenos de furia justificada, pero Yasmín simplemente se rió. «Oh, ¿pero qué dices? No, no la necesitan a ella. Si tiene que haber un sacrificio, que sea yo, por favor. Pueden dejar ir a Jessica», le supliqué. «No, tienen que ser ambos», respondió Yasmín con brusquedad. No sabía si estaba diciendo la verdad. ¡Diablos! Por lo que yo sabía, Yasmín había inventado toda la sexta regla para sus propios fines perversos. Pero de cualquier manera estaba claro que estábamos en serios problemas. «Al diablo con esto. Terminemos con esto de una buena vez por todas. ¿Qué es lo primero?», maldijo Randy mientras interfería. «Primero los haremos sangrar. El olor atraerá a la bestia», respondió Yasmín. Randy sonrió sádicamente mientras se acercaba a Jessica y sacó su cuchillo. «No, no, déjenla en paz. Déjala en paz, hijo de perra», grité. Yo luché desesperadamente contra las cuerdas, pero mis ataduras eran demasiado fuertes. Solo podía observar con impotente horror cómo el cuchillo se acercaba cada vez más a la piel de Jessica. Parecía que ambos estábamos condenados, pero el rescate llegó de la forma más inesperada. «¡Aléjense de ella!», se escuchó el grito estridente. Giré la cabeza en esa dirección y me quedé asombrado al ver a mi propia madre. Tenía sus ojos inyectados en sangre, salvajes pero decididos, mientras empuñaba una pistola y apuntaba a nuestros captores. Randy se detuvo en seco y se quedó paralizado al ver el arma. A continuación mi madre apuntó con el arma a Chuck mientras gritaba: «Tira el arma al suelo o te volaré la maldita cabeza». Chuck dudó un segundo antes de arrojar su escopeta al asfalto. A continuación mi madre les gritó instrucciones a Billy y a Randy. «Liberen a mi hijo y a la niña también». Fue en ese momento cuando Yasmín intentó intervenir y dijo: «No quieres hacer esto, Bella. Estás cometiendo un gran error». «Cállate la boca, perra, y suéltalos», gritó mi madre. Los dos matones no se movieron mientras miraban a Yasmín en busca de seguridad, pero mi madre actuó agresivamente. Levantó el arma en el aire y disparó un tiro de advertencia. «¡Háganlo ahora!», gritó. Está bien, señora. Perra loca», gritó Randy. Y un momento después, los dos chicos usaron sus cuchillos para liberarnos a Jessica y a mí. No tenía claro qué sucedería a continuación. El mejor plan era que los tres saliéramos de allí cuanto antes. Yasmín parecía congelada después del disparo, pero sorprendentemente, su marido, normalmente dócil, dio un paso hacia adelante y caminó lentamente hacia mi madre con las manos extendidas. «Por favor, Bella, este no es el camino. Te has desviado del camino correcto, pero nunca es demasiado tarde para volver al rebaño», dijo con calma. «Aléjate de mí, maldito psicópata», espetó mi madre enfadada. Pero el pastor no se dejó intimidar y continuó su lento acercamiento. «Dame el arma, Bella». Por un momento aterrador pensé que mi madre obedecería, pero luego vi algo que se rompía en ella. Sus ojos se abrieron y sus labios se curvaron mientras apretaba el gatillo. Se escuchó un estallido muy fuerte cuando la bala atravesó el cráneo del pastor y su cerebro quedó esparcido por toda la acera. «¡No! ¡Maldita seas!», gritó Yasmín con un gemido de dolor desgarrador. Yo me quedé boquiabierto al ver el acto violento, pero no tuve tiempo de procesar el asesinato porque los acontecimientos sucedieron muy rápido.
Un momento después del cuerpo del pastor, Chuck cayó y fue a buscar la escopeta, pero mamá fue más rápida que él y le disparó 3 veces al carnicero en el pecho. Fue entonces cuando entré en acción y corrí hacia adelante para agarrar la escopeta que se había caído, pero al mismo tiempo Randy cargó hacia adelante, gritando a todo pulmón con su cuchillo en la mano. «¡Eres una maldita loca!», gritó mientras apuñalaba profundamente a mi madre en el estómago. Vi a mi madre sangrando profundamente mientras se desplomaba en el suelo. «¡No!», grité. Yo reaccioné con furia, aplastándole la cabeza a Randy con la culata de mi escopeta. De repente se oyó otro grito detrás de mí. Yo me di la vuelta y vi a Billy cargando hacia mí con los ojos llenos de furia mientras blandía su cuchillo. Sin pensarlo, apunté con la escopeta y disparé, eliminando a Billy casi a quemarropa. Vi cómo el cuerpo del chico salía despedido hacia atrás y me horrorizé al instante por lo que había hecho. Pero pronto los gritos de Jessica captaron mi atención. Cuando levanté la cabeza, vi que Yasmín la tenía en sus manos. La esposa del difunto pastor había sacado una daga oculta y la sostenía contra el cuello de mi amante. «¡Déjala ir!», exigí. «No, si no sueltas el arma», respondió ella. Estábamos en un punto muerto. No podía dispararle a Yasmín sin herir a Jessica y ella lo sabía. Pero el ataque llegó como un rayo de la nada cuando la bestia descendió del crepúsculo, chillando con diabólica anticipación mientras hundía sus garras en la carne de Yasmín. La esposa del pastor gritó mientras soltaba a Jessica, lo que permitió que mi amada escapara hacia mis brazos que la esperaban. Mientras tanto, la bestia alada apretó su mortal agarre sobre su víctima, usando su poderosa fuerza para levantarla físicamente en el aire. Yasmín siguió pateando y gritoneando en un estado de pánico ciego, mientras el demonio ascendía con ella en sus garras mortales. Debió haber volado a una altura de 50 o 60 metros antes de liberar a su víctima. Yasmín seguía gritando mientras caía, pero su cuello se rompió como una ramita cuando golpeó la pista y luego la mujer finalmente se quedó en silencio. Jessica y yo retrocedíamos mientras la bestia se elevaba hacia el cielo cada vez más oscuro que había sobre nosotros. Finalmente fuimos a ayudar a mi madre, pero descubrimos que había perdido mucha sangre y que su rostro estaba demacrado porque no podía ponerse de pie. «¡Corran! Ustedes dos, chicos, tienen que salir de aquí. Aún hay esperanza», ella gritó. «No, yo no te dejaré, mamá», respondí emocionado. «Tienes que hacerlo, hijo. Debes sobrevivir. De lo contrario, todo habrá sido en vano», respondió ella mientras sus fuerzas flaqueaban. «Ven, la cosa ya está regresando», gritó Jessica. Yo miré hacia arriba a tiempo para ver a la bestia descender y aterrizar en la acera justo al final de la calle de donde estábamos. Todo con sus ojos negros llenos de un celo asesino mientras abría sus horribles fauces. En ese momento, Randy recuperó la conciencia, ya que solo había quedado aturdido por el golpe en la cabeza. Sin darse cuenta, se tambaleó hacia el monstruo y gritó cuando vio a la bestia que se alzaba sobre él. El demonio no perdió tiempo y desató un chorro de fuego que envolvió al chico en llamas limpias. «¡Váyanse ahora! ¡Lo detendré!», ordenó mi madre. Jessica me tomó de la mano y corrimos por la calle, huyendo una vez más de la fatalidad inminente. Giré la cabeza solo por un momento y observé cómo la bestia se acercaba a mi madre herida. Mamá levantó su pistola y se preparó para disparar, pero en el último momento se disparó a sí misma, apretó el gatillo y ¡pum!, acabó con su vida. Las lágrimas rodaban por mis mejillas al presenciar la muerte de mi madre. A pesar de todos sus defectos, ella se había sacrificado para salvarme. Justo después del disparo, la bestia rugió de ira, claramente frustrada por haber perdido la oportunidad de quemar viva a su víctima. Estaba seguro de que se volvería contra nosotros a continuación, pero en lugar de eso, el monstruo dirigió su atención hacia el salón de la iglesia. Alguien que estaba dentro había abierto imprudentemente la puerta principal, probablemente para investigar qué había sucedido. Y ahora el demonio tuvo la oportunidad, pues voló por la pista y entró en el edificio, convirtiendo pronto el salón de la iglesia en un matadero. Escuchamos los gritos espeluznantes, pero sabíamos que no había nada que pudiéramos hacer por esta gente.
Así que escapamos, corriendo a través de los restos quemados de nuestro pueblo y entrando en el bosque que había más allá. Ya estaba más oscuro y la única iluminación provenía de la luna y las estrellas. Jessica y yo conocíamos muy bien estos bosques, pero nunca habíamos tenido que recorrerlos de noche. Después de todo, esa había sido una de las reglas. Teníamos un buen plan: llegar a la carretera que conducía al oeste y hacer autostop hasta llegar a un lugar seguro. Pero mientras escapábamos hacia el interior del bosque oscuro, escuchamos un silencio ominoso y me di cuenta de que nos estaba persiguiendo. De repente nos llamó una voz desde atrás, una voz familiar y reconfortante al principio. «Jess, ven, ¿dónde están, hijos? Salgan, por favor. Ya me he encargado de la criatura, ahora es seguro». Era la voz del sheriff, o al menos eso parecía al principio. «¿Papá?», gritó Jessica esperanzada. «No le hagas caso, no es él, es solamente un truco», le susurré al oído, pero ya era demasiado tarde. La bestia nos había encontrado. Vi su figura pálida emerger de detrás de los árboles, avanzando hacia nosotros con las garras extendidas y las fauces abiertas y empapadas de sangre. Fui a buscar la escopeta que llevaba sobre el hombro, pero el monstruo fue muy rápido y el suelo del bosque tembló mientras cargaba hacia mí. Jessica gritó y me apartó de un empujón en el último momento. La furiosa bestia atacó y le hizo un corte profundo en el pecho mientras caía hacia atrás. Mientras tanto, agarré la escopeta y le disparé a la bestia obligándola a retroceder. No podía matar al monstruo, pero al menos sí herirlo, y eso era suficiente. Recargué y disparé de nuevo, experimentando una satisfacción sombría cuando los perdigones atravesaron la pálida carne de la bestia y ésta chilló de dolor. Yo seguí disparando hasta que se me acabaron todos los proyectiles, y la bestia se retiró detrás de los árboles para lamerse las heridas. Solté la escopeta y corrí a ayudar a Jessica. Ella todavía respiraba y estaba consciente, pero las heridas de garras en su pecho eran graves. No podía decir qué tan mal estaba en la oscuridad, pero estaba claro que Jessica no podía caminar, así que reuní mis fuerzas y la levanté, cargando el cuerpo roto de mi amada mientras continuábamos nuestra retirada a través del bosque. Afortunadamente la carretera estaba más cerca de lo que pensaba. Una vez que llegué, dejé a Jessica suavemente sobre el césped y la sostuve con cuidado mientras intentaba detener la hemorragia y mantenerla consciente. Debieron pasar unos 10 minutos antes de que viera los faros de un coche que venían en dirección contraria. Yo salté a la carretera agitando los brazos frenéticamente y casi me atropelló la camioneta, que se detuvo en el último momento posible. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo, muchacho?», gritó el conductor, un hombre de mediana edad con barriga cervecera que vestía una chaqueta de cuero y una gorra de béisbol. «Por favor, mi novia está gravemente herida. Tenemos que llevarla a un hospital», supliqué. El conductor me acompañó y me ayudó a llevar a Jessica a la parte trasera de su camioneta. «¡Oh, santo cielo! ¿Un oso le causó esto?», maldijo al ver las heridas profundas que tenía en el cuerpo. Yo no respondí, sino que repetí mi súplica con mayor urgencia. «Por favor, tenemos que irnos, señor. No hay mucho tiempo». «Está bien, vámonos», dijo el conductor mientras pisaba el acelerador. Debimos haber conducido otros 5 o 10 minutos antes de que me diera cuenta de algo terrible. Jessica se estaba desangrando y no llegaríamos a tiempo al hospital. Mi amada no iba a sobrevivir. Yo la abracé con más fuerza y traté de contener las lágrimas, pero entonces vi que la luz de sus ojos se desvanecía cuando logró esbozar una última sonrisa y susurrar: «Yo te amo, no lo olvides». «Yo también te amo, Jessica, te amaré para siempre», respondí con emoción. Yo no supe si me había escuchado o no, porque sus ojos se cerraron y dejó de respirar. Un torrente incontenible de lágrimas corrió por mis mejillas mientras sostenía el cuerpo ahora sin vida de mi amada Jessica. «¡Oh, santo cielo! ¿Acaba de morir?», dijo el conductor con asombro e incredulidad, pero él estaba mirando por la ventanilla del coche hacia los incendios que habían devorado mi antigua ciudad natal. Entonces escuchamos el estruendoso rugido de la bestia a través del aire de la noche mientras el demonio dejaba escapar su horrible grito de victoria. Esa es mi trágica historia, con todos sus defectos. Puede que piensen que les cuento todo esto para ganarme su compasión, pero no es así.
Grabo esto porque soy el único que sabe la verdad de lo que ocurrió durante ese sangriento verano de 1998. He mantenido esta tragedia en secreto durante muchos años, pero no, ya no lo haré más, porque voy a volver para enfrentarme a ese monstruo directamente. Él no ha desaparecido, ¿comprendes? El pueblo de Jericho no fue reconstruido, pero la zona que rodea la montaña ha sido escenario de muchos incidentes inexplicables durante los últimos 26 años, incluidas múltiples desapariciones, presuntos ataques de animales e incendios misteriosos. Está claro que el monstruo aún habita en la montaña y que emerge cada verano para cazar, alimentarse y causar un caos sangriento. Este mal ha quedado sin control durante demasiado tiempo, pero su tiempo ya ha llegado a su final. He reunido un arsenal de armas, municiones y explosivos, y mañana, juro por Dios que conduciré hasta la montaña donde empezó todo esto. Mi plan es terminar el ritual y atrapar a la bestia, esta vez para siempre. Hace 26 años, este monstruo me quitó todo, pero ahora yo lo voy a hacer pagar. Incluso si me cuesta mi vida. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.